¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y como ustedes saben que cuando yo anuncio este programa, también anuncio a nuestro querido diácono Orlando Barros. Bienvenido, diácono. Gracias, Maritza. Buenas noches para usted y para todos los que nos siguen por nuestras plataformas de Radio María y por mi canal de YouTube. Aquí regresando, después de una larga ausencia, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Así Tuvimos es. algunos problemas de salud que poco a poco hemos venido superando y gracias a Dios ya estamos de vuelta para servirle al Señor en lo que Él nos necesite. Y qué alegría tenerlo de nuevo. Ya lo extrañábamos todos, creo que ahí ahora van a reventar las redes ahí poniendo los comentarios que al fin. No, gracias, de verdad, ya he recibido también algunos mensajes, ¿no? Sí, sí. Que cuándo vamos a seguir con estos programas. De hecho, me he encontrado con personas que nos siguen y me han preguntado personalmente también. Pero bueno, ya se llegó el momento que es lo más importante. Claro. Entonces aquí estamos. Bueno, bienvenido. Y bueno, ahora vamos a tocar un tema muy importante porque queremos conocer al diácono. Porque aquí lo hemos tenido, que sí, muy querido, muy conocido aquí en la comunidad de la diócesis de Arlington, pero especialmente aquí en nuestra comunidad de Manassas, muy, muy popular, que a veces uno quiere ahí salir a saludarlo y él está rodeado de tantas personas que dice, no tengo tanto tiempo para hacer la fila. Pero nos da gusto tenerlo aquí, diácono, y ahora como que queremos tener una plática con usted para que nos cuente un poco de su historia, ¿verdad? ¿Quién es Orlando Barros? Y poco a poco irnos adentrando a cómo usted ha venido a parar acá. Exactamente. ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. Sí, realmente yo nací en Colombia, en la costa norte de Colombia, en la provincia colombiana, en una ciudad que es la ciudad más hermosa que tiene Colombia, modestia aparte. Hay quienes dicen que no, pero yo creo que es así. Claro. Y es Valledupar. La ciudad es muy famosa por su música, por su folclore. Allí, eso es el centro del vallenato. Y allí se generan todas estas actividades culturales que tienen que ver con el vallenato, con su música, con su tradición y de alguna manera con su folclore. De hecho, toda la cultura y la actividad de las personas gira alrededor de la música vallenata. De alguna u otra manera están vinculados siempre con la música vallenata. Nací en una familia católica, donde de niños mis hermanos y yo aprendimos lo que normalmente se enseña en las familias católicas tradicionales. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 4. Yo soy el segundo. Mi hermana mayor, ella vive en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga. Está casada, tiene 2 hijos ya adultos. El niño mayor es abogado, también está casado. La niña es diseñadora de modas. Oh, wow. No se ha casado, pero está en eso. Luego sigo yo, el segundo, casado hace 39 años, 3 hijos, 4 nietas, hasta ahora. Luego sigue mi hermano. Mi hermano tiene 4 hijos varones, tiene 3 nietos, una niña pequeña como de 2 años, que una nietecita que él tiene. Y tengo a mi hermana menor que vive en Chicago. Oh. En Chicago, en
en las afueras de Chicago, ya dice los suburbios de Chicago, es pueblos que están ahí alrededor de Chicago. O sea que dos hombres y dos mujeres. Y dos mujeres. Y mi hermana menor tiene una niña, una hija ya adulta también. Mi mamá y mi papá. Mi papá era, se conocen con mi mamá en Bogotá. Cuando mi papá estaba estudiando, mi mamá y él trabajaba en una compañía. Creo que era algo así como contador, auxiliar contable, algo así. Okay. Y luego él entra a la universidad y estudia, creo que está estudiando economía o algunas de estas carreras afines. Y mi mamá era enfermera en un hospital muy famoso en Colombia y es la insignia de la educación de las ciencias de la salud en Colombia, que es el Hospital San Juan de Dios. Mi mamá trabajaba allí en el área de urgencia y mi papá cualquier día fue a urgencia por alguna razón. Allí se conocieron y bueno, parece que se enamoraron y comenzó una relación que posteriormente termina en matrimonio. Llevaba una especial urgencia. Llevaba una especial urgencia, exactamente. Luego se casan y cuando nace mi hermana mayor, mi papá le dice a mi mamá que vámonos a Valledupar para que mi mamá conozca a la niña. Y regresamos a Bogotá. Y en el regreso fue que después no regresaron más y nos quedamos allí. Allí nací yo y después vinieron mis hermanos. Pues nos criamos igual, ¿no? Como con las tradiciones, las costumbres. Aprendimos. Bueno, hay algo que yo recuerdo mucho de mi mamá. Ajá. Y es que ella todas las noches antes de acostarse, de niño yo la veía sentada en el borde de la cama, rezando. Las oraciones no sé, porque eran en susurros en primer lugar y en segundo lugar eran la mayoría de las veces en silencio, oraciones en silencio. Pero sé que rezaba porque escuchaba primero los susurros y en segundo la actitud que tenía ella, ¿no? de oración. Recuerdo eso de mi mamá, mi papá, un hombre, bueno, igual, ¿no? Trabajando para mantener su hogar y sus cosas y las tradiciones normales. Por alguna razón mis padres se separan cuando yo tenía 4 años y entonces yo me voy a vivir con mi papá y mi abuelita materna. Yo nunca he entendido la razón y tampoco ninguno o nadie me explicó la razón. Parece que no hubo razón para eso, sino que me fui ya. ¿A qué edad? 4 años. Oh, okay. Pero sí recuerdo que a pesar de que mi infancia fue sola, yo crecí solo en mi primera infancia, recuerdo mucho que mi mamá los fines de semana, especialmente los domingos, iba a casa de mi abuelita paterna, y me visitaba. Y para mí era es el día de alegría porque yo sabía que venía mi hermanito, y con mi hermanito yo jugaba. Y jugábamos y peleábamos y discutíamos y nos reuníamos Pero recuerdo un hecho muy importante que marcó de pronto mi vida y es que cuando llegaba mi mamá nos abrazábamos lógicamente con mis hermanas, pero con mi hermano yo era muy especial porque nosotros dos nos abrazábamos y nos dábamos un beso. Y al despedirnos, yo me acuerdo que era para mí muy doloroso porque mi mamá se iba con mis 2 hermanas y mi hermanito y nosotros nos abrazábamos y nos besábamos. Y hemos conservado esa tradición que ya de adultos mayores, cada vez que nos encontramos, nos abrazamos y nos besamos, mi hermano y yo. Qué lindo. De hecho, cada vez que nosotros hablamos por teléfono, siempre nos deseamos, bueno, cuídate mucho y estas cosas. Y él con mucha frecuencia me dice una frase que penetra mucho en mi alma y en mi corazón. Y me dice, después que nos despedimos, cuídate mucho, te quiero mucho. Siempre, ¿sabes? Y ha habido esa unión y ese vínculo, ¿verdad?
con... Que lejos de estar separados, que fuera una relación más fría, fortaleció la... Sí, fortaleció. Sí, lógicamente que cuando ya yo estaba en la preadolescencia, por ahí 12, 13, a lo mejor ya adolescente, 14 años, ya yo comencé más como a buscar sentí la necesidad de tener un hogar real, ¿verdad? Correcto. Con mamá, papá, hermano, entonces ya visitaba con mucha más frecuencia y me quedaba mucho más tiempo en casa de mi mamá. Ya con el tiempo, cuando mi abuelita enfermó, mi mamá dejó su casa y se vino a casa de mi abuelita, de su suegra, a cuidarla. Entonces ya otra vez la familia se reunió nuevamente, se reubicó. Exacto. Sí. Y eso más o menos en términos generales. Pues la fe siempre estuvo allí. De hecho, yo crecí con una fe que heredé de mi abuelita y también de mi mamá, que era la devoción a San Antonio de Padua, que la fiesta es el 13 de junio, San Antonio de Padua. De hecho, siempre, todos los años, yo rezo la novena a San Antonio de Padua. Y con mi esposa tenemos la tradición hace muchos años, pero muchos años, de rezar la novena de San Antonio de Padua por algunas intenciones. De hecho, este año, ya no hemos terminado la novena y ya se cumplió el primer milagro. Wow. Sí. Yo estudié en un colegio también, que era el colegio San Antonio. San Antonio, o sea que usted es antoniana. Sí. Yo fui antoniano cuando niño. Oh, sí. Sí, y mi corazón sigue siendo antoniano. Yo lo que escuchaba es que había que poner de cabeza San Antonio. No, bueno, fíjese usted que esas son tradiciones. Ajá. Tradiciones populares y religiosidad popular, porque eso no trabaja así, que tiene que amarrarle una cinta roja en el cuello. Pero esta tradición, ¿sabe de dónde viene? A ver. Te viene porque las personas creen que San Antonio consigue novios. Ajá, sí. Y lo que sucedió realmente es que en la época de San Antonio, las mujeres eran las que tenían que pagarle una dote a los caballeros, a los pretendientes, para poder casarse. Oh. No había dinero, lógicamente. Entonces, ¿qué hacía el santo? El santo recolectaba dinero y reunía cierta cantidad de dinero y entonces él pagaba la dote por la muchacha y después le celebraba el matrimonio. Oh. Sí, San Antonio de Padua, gran predicador. Él convirtió, dice la historia, a más de 10,000 herejes. 10,000 herejes. Y hay historias de San Antonio. ¿Y por qué ese santo le llamó la atención especialmente? Porque mi abuelita era muy devota de San Antonio de Padua. E incluso existe una historia, mire. Cuando yo nací, que me hacen mi registro de nacimiento en la notaría, la notaría pública, mi registro de nacimiento tengo dos nombres, Orlando Jesús. Ese es mi nombre, Orlando Jesús, y los apellidos paternos Barros y de mi mamá Guerrero. Cuando yo tenía más o menos 8 meses de edad, mi mamá trabajaba y mi papá pues estaba en sus negocios y mi mamá es enfermera, era enfermera. Y entonces trabajaba en el pequeño centro de salud que había en el pueblo, mini hospital. Y había una muchacha joven que nos cuidaba, a mi hermana y a mí. Y esta muchacha fue a la tienda y dice mi mamá que estaba hablando con el novio, el enamorado, el amigo, no sé. Me centró en el mostrador de la tienda, me descuidó y yo me he venido de cabeza de allá. ¡Pum! Al suelo. 3 días que no se sabía si este niño se iba a salvar o no se salvaba. Mi abuelita, devota de San Antonio, fue a la iglesia, se arrodilló frente a la imagen de San Antonio y le dijo: San Antonio, si el niño se salva, yo hago que él tenga tu nombre, que se bautice con tu nombre. Pues sucedió que el Señor no quiso que yo partiera todavía porque Él me tenía reservado para otras cosas. Claro. Y al momento del bautismo, un par de años después,
sucedió que ella exigía que yo me llamara Antonio. Mi papá le decía, pero mamá, es que eso es imposible, porque él está registrado ya. Es más, él se llama Orlando Jesús. Y mi nombre Orlando Jesús también es producto de un tío que yo tuve que murió más o menos a los 8 meses, hermano de mi papá, y mi papá parece que él recordaba mucho a su hermanito. Y cuando yo nací, él le pidió permiso a la mamá, a mi abuelita, para llamarme como su hermano, como su hermanito que había muerto cuando él era niño. Y lógicamente yo me llamo Orlando Jesús en honor a un tío que murió cuando era niño. Y mi abuelita, que era una mujer de carácter, le dijo, no señor, las promesas que yo hago se cumplen o se cumplen. Entonces el sacerdote que me bautizó era un sacerdote español de menuda estatura, el padre Juan Bautista Segarra. Y el padre Juan Bautista Segarra, en su sabiduría, dijo, pero eso no es ningún problema. Él se llama Orlando Jesús, pues en el registro de bautismo le vamos a poner el nombre de Antonio. De hecho, que yo tengo en mi registro de bautismo Orlando Jesús Antonio. Wow. Esos son mis nombres de bautismo, Orlando Jesús Antonio. Y en mi registro de nacimiento, en mi registro civil, es Orlando Jesús. Eso es una historia. Muy Y bonita. es bonita porque Es un testimonio. es un testimonio porque habla de la fe raizal, que está muy arraigada en nuestras costumbres tradicionales y sobre todo en mi familia. Y luego en mi adolescencia, cuando crecí, a lo mejor como le ha sucedido a muchas personas, Claro. no a todos afortunadamente, yo me alejé de la fe. Y me alejé de la fe porque yo, pues, de pronto no por culpa mía, sino por influencias externas. Y porque cuando hay ese desorden hormonal en el organismo, los muchachos se vuelven locos y los muchachos están pendientes de otras cosas menos de rezar. Así es. ¿Verdad? Así es. Uno de muchacho con ese desorden hormonal está pendiente de cualquier otra cosa menos de rezar, ni de ir a la iglesia. Y entonces eso me fue alejando y me alejé de la fe. Pero podemos ver ahí también cómo todo tiene un propósito. Por supuesto, pero fíjese usted, Ajá. que cuando yo estaba en la universidad, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, había exactamente en la carrera 38 con 72, entre calle 70 y 72, hay todavía una parroquia que es la parroquia de San Francisco de Asís. Y allí celebraban la misa a las 6 de la tarde y muchas veces yo salía de la universidad y me iba escondido de mis compañeros a escuchar la misa. O sea, eso que había en mi corazón, que había en mi alma, que estaba sembrado allí, nunca murió. A pesar de mí mismo, nunca murió. Y luego, bueno, pasa el tiempo, ya ellos en estas andanzas de estudio, de conocer personas y el ir Y cuéntenos si fue bien noviero usted. Sí, yo fui enamorado. Mi esposa no me cree. ¿Así? Ella no me cree, pero yo... Wow. Pero lo que sí es que yo fui el primer novio que tuvo ella. Ah, ok. Sí. Entonces ella ya, sí, a esa sí no puede hablar y yo me la gano. Claro. Pero sí, porque es la cultura, ¿no? La cultura, la tradición y me acuerdo que entre la muchachada del barrio, de la cuadra, ¿no? De la barriada, hacíamos competencias de cuál novia, aquel que tenía más novia, el que sería capaz de conseguir la novia el fin de semana. Pero son etapas de la vida, claro, que pasan. De pronto en esa época no había maldad, no había malicia. Claro, todo. Era únicamente como por diversión que se hacían las cosas. Luego yo en la universidad, estando en la universidad, conocí a mi esposa, la que es mi esposa. Duramos 3 años de amores más o menos y luego nos casamos. Y también fue curioso. Ajá, cuéntenos. Fue curioso porque
yo vivía en una pensión. Las pensiones en Colombia son las personas que tienen sus casas y tienen cuartos desocupados, entonces ellos arriendan esos cuartos a los estudiantes universitarios que lleguen. Y hay de todo, ¿no? Se ofrece con lavado de ropa, sin lavado de ropa, con comida, sin comida, de todo. En mi país le llaman pupilos. Pupilos. Ujú. Ah, bueno, fíjese usted. Entonces yo había pensionado allí y llegué allí porque me encontré con un compañero de estudio de mi escuela secundaria, del bachillerato, lo que aquí llamamos la high school. Ujú. Me encuentro con él y yo estaba buscando mudarme de donde vivía porque había una razón, algo que me tenía incómodo, que es que la señora los fines de semana no me daba comida y a mí eso sí me tenía inconforme. Y entonces yo le comenté a él y me dijo, no tengo ningún problema, ven acá y entramos. Doña Rosa, este es mi amigo, vea, de toda la vida, está buscando dónde vivir y yo le dije que usted podía aceptarlo aquí. Y ella dice, bueno, si es tu amigo, bienvenido. ¿Cuándo te mudas? El fin de semana me mudé. Entonces allí él estudiaba contaduría pública en una universidad muy diferente a la que yo estudiaba. Y cuéntenos qué estudiaba usted. Yo estudié medicina. Yo soy médico y me dediqué a hacer medicina de urgencias en Colombia. Yo trabajé 12 años en urgencias. Okay. Eso me fascinaba, me encantaba. La urgencia, el trauma y el estrés que se vive en un servicio, la adrenalina que se vive en un sistema, en un servicio de urgencias. Y lo que más me gustaba del trabajar en urgencias es que las cosas se definen rápidas. O el paciente o se va a cirugía, o se va a hospital, o se va para su casa, o se va para alguna parte, pero él en urgencia no se va a quedar. Entonces hay que definir la situación y definir la conducta con urgencia, rápidamente. Okay. Bueno, mi compañero a final de semestre tenía una fiesta con sus compañeros de estudio y me invitó y yo me acuerdo que yo le dije, pero yo qué voy a hacer para allá si yo no conozco a nadie. Hombre, ¿cómo si tú eres una persona jovial, que esto, que lo otro? Que... No, pero no. Total, yo fui a la fiesta porque él me convenció. Y fuimos y yo saludé a las personas que estaban allí y era un apartamento en un segundo piso que tenía un balcón. Y yo me doy cuenta que allá en el balcón está una muchacha sola en el balcón. Entonces yo yo era muy jovial. Entonces fui, la saludé, mucho gusto, mira, mi nombre es fulano y tal. Nos saludamos y tal. Sucedió que después bailamos toda la noche. Toda la noche significa, no es que, sino hasta que terminó la fiesta. Claro. Bailamos todo ese tiempo. Pero vuelvo y le repito, no sin malicia y sin nada, ese no. Sanamente. Sanamente. Luego que termina la fiesta, me acuerdo que íbamos de camino a la casa y le pregunto yo a mi amigo, Elibardo, ¿cómo es que se llama la muchacha esa con la que yo estaba bailando? Me dices tú, y ni el nombre le preguntaste. No, yo qué nombre, yo estaba hablando de otras cosas, a mí no me interesó conocer el nombre, pero sería bueno conocerla. Ahora también se llama fulano, se llama Nora. Pero fíjese usted que este señor, este muchacho, el lunes fue a la universidad. Ajá. Y le dijo, saludos te mandó mi amigo el moreno. Y regresó a la casa, saludos te mandó mi amiga. Y todos los días, por lo menos por 2 semanas, saludos te mandó mi amigo, saludos te mandó mi amiga. Yo nunca le dije nada, ella tampoco le dijo nada. Cualquier día él le dice, no, ¿cómo es que es tu teléfono? Y ella le dio el teléfono, se lo anotó en un pedacito de papel. Y él lo cogió. Recuerdo que estábamos en la pensión donde vivíamos y estábamos almorzando. Y él llegó y cogió el papelito que me dice, ahí tienes el teléfono de mi amiga para que la llames. Yo dije, ¿yo cómo voy a llamar a esas muchachas si yo no la conozco? Y entonces no se atreve, y no se atreve, y no se atreve, y es gallina.
Y entonces afloró en mí ese sentimiento de hombre, macho, varón. Le dije, no, dije, bueno, al fin y al cabo, si me manda para la porra, pues que me mande para la porra, ¿verdad? Pero yo voy a llamarla, pero yo con esta no me quedo, porque ¿quién se aguanta a estos aquí después con esa montadera? Montar es, ¿cómo le digo? Insistir en siempre en lo mismo, Okay. Y entonces la llamé. Muy cordial la conversación, hablamos un rato. Recuerdo que me invitó a una fiesta. Me dice, ay, ¿qué tienes para hoy? Porque era como un viernes. No tengo. Mira, yo tengo una fiesta con unos amigos, ¿qué tal? Si quieres venir. Dije, no, lo que pasa es que imagínense, yo sin un peso, sin un dólar, sin una moneda. Y yo, ay, Dios mío. Yo dije, no, lo que pasa es que estaba jugando fútbol y me fregó un tobillo y no puedo. Entonces, bueno, entonces para la próxima. Después seguimos hablando, me dio su dirección y yo fui a visitarla. Y ahí en la conversación y las cosas ya nos hicimos novios y posteriormente ya 3 años después nos casamos. Wow. Sí, pero fíjese usted que a veces uno cuenta estas cosas y yo hablo con mi esposa de esto y nos parece hasta mentira, ¿verdad? Sí. Pero es el designio de Dios. Así es. Sí. Y cuéntenos ¿cómo fue esa parte ya más fuerte de ir entrando a la iglesia? Porque, bueno, después casado, 3 hijos, ¿verdad? Sí, comenzaron a llegar los hijos. Médico, que solo ahí le absorbe mucho el tiempo. Y de repente, ¿cómo también vinieron por estos lados? Bueno, mire, la fe siempre estuvo allí, latente. Digamos que no había desaparecido, pero estaba latente. Mi esposa era miembro y militaba con la Legión de María desde que tenía 12 años. Oh, wow. Y entonces ella todos los fines de semana, los sábados especialmente, se iba como desde las 2 de la tarde para la iglesia y regresaba después de misa de 7, 8 de la noche. Entonces que de novios, para yo visitarla tenía que calcular que llegara ella de la iglesia. Entonces yo sabía que tenía que ir después de 8 de la noche. Y después que nos casamos igualmente, la misma rutina. Ella me pedía que yo fuera a la Legión de María y yo decía, no, ¿cómo va a ser la Legión de María? Yo me acuerdo que en un par de ocasiones le dije, no me invites a la Legión de María, porque ese grupo al que tú vas es de viejas, chismosas, desocupadas, que no tienen nada que hacer y solo van a la iglesia y que a rezar el rosario y a hablar y a rajar de los demás. Porque ese es el concepto que tenía yo de la Legión de María. Que muchos manejan. Y que muchos manejan, lógicamente. Entonces ella me insistía y me insistía. Ya los niños empezaron ya a nacer. Yo les dije siempre que no, o sea, eso no es para mí. Un día ya vivíamos en Valledupar. Ya yo trabajaba en el servicio de urgencias. Ya tenía unos años de estar allí. ¿Y usted se movió de Barranquilla a Valledupar? Cuando yo terminé mis estudios, entonces yo me fui entonces a Valledupar. Okay. Y mi esposa se fue conmigo. Más o menos en el año 95 llegó una imagen réplica de Nuestra Señora de Fátima a la ciudad de Valledupar, a la parroquia de la Inmaculada Concepción, una parroquia muy tradicional que queda en el centro de la ciudad. Allí ella me invitó y yo fui por 2 razones. La primera, como por curiosidad, para ver qué era. Y segundo, porque se decía que era una réplica exacta de la Virgen de Fátima. Pero bueno, vamos a conocer la réplica exacta de la Virgen de Fátima. Y la segunda, que esta sí es una verdad, era que si yo no iba, eso por lo menos eran 2 semanas de cantaleta que me esperaban. Y entonces yo preferí sacrificarme un par de horas y no tener 2 semanas después de cantaleta. Entonces, sin embargo,
ese fue el punto de inflexión Ajá. para que mi vida tomara otro rumbo. La parroquia estaba así, llena, llenísima. Me llamó la atención la forma como estaba decorada la imagen de la Virgen con luces. Estaba hermosísima, hermosísima. Y la gente alrededor, mucha gente. Y dentro de toda esta multitud de personas, habían dos señoras ancianas de mayores de 80 años, de rodillas rezando el rosario. A mí eso me llamó la atención, porque incluso una de ellas se veía con quebrantos de salud. Dios mío, a mí me llamó la atención poderosamente, y esas son imágenes que se quedan allí en la mente y que se guarden en algún sitio. Por eso es que uno nunca sabe en qué momento puede cambiarle la vida a otra persona y uno sin saber. Sin saber, exactamente. Después de estar un tiempo allí, un rato, no sé, una hora, a lo mejor el sacerdote dice, no, vamos a salir para que la Virgen va a caminar una procesión por la plaza, y después de eso la Virgen se va a la capilla de las Hermanitas de los Pobres, porque va a estar allí en vigilia, porque mañana regresa a Bogotá y de Bogotá se va a Portugal. Pues comenzamos nosotros a caminar en la procesión, y íbamos rezando el rosario, y yo rezaba el rosario también, pero lo hacía entre dientes. Pero ahí estaba esa semillita. Sí, y yo rezaba el rosario entre dientes, porque no me da pena decirlo, pero me daba vergüenza que me vieran en esa actitud de rezandero. Y de alguna manera a mí las personas ya me conocían, porque yo había hecho un nombre ya, ¿no?, en el servicio de urgencias. Toda plaza tiene cuatro esquinas. Cuando llegamos a la última esquina, donde está el Consejo Municipal, o el edificio del Consejo Municipal, yo sentí en mí, sentí una necesidad de cargar la Virgen. Posteriormente entendí que era el llamado que me hacía la Virgen María a mí. Digamos que esa escena de esa película de sentir el llamado. De sentir el llamado. Entonces yo sentí el deseo, y más que el deseo, una necesidad de cargar la Virgen. 4 personas, 4 hombres cargaban la Virgen, 2 delante y 2 detrás. El que iba detrás, en la parte derecha, era amigo mío de la infancia. Y entonces yo lo miré y solamente con un gesto, él me entendió. Yo le hice así, que con los dedos, que intercambiáramos, y él me asintió con la cabeza. Entonces yo fui y tomé el lugar de él en el último tramo de la procesión en la plaza. Y entonces ya yo venía rezando el rosario, y lo rezaba en voz alta, porque me salía rezarlo en voz alta. Llegamos al atrio de la iglesia y estábamos preparándonos para ingresar la Virgen a la iglesia, y el sacerdote dice, no, denle la vuelta a la Virgen, porque los caballeros de la Virgen van a cantar unas alabanzas, y luego la Virgen se va. Le damos la bendición para que la Virgen se vaya. Cuando la Virgen la volteamos nosotros, la cara, el rostro de la Virgen me queda enfrente mío. Y yo miro los ojos de la Santísima Virgen, y no me va a creer, Maritza, pero es una mirada que yo no puedo describir con palabras. Pero sí entiendo y sentí en esos momentos que había ternura, había amor, había compasión por mí, porque yo los ojos de una madre. He sido pecador, y de pronto la Virgen miró mi miseria y todo lo que había dentro de mí, y esa mirada penetró mi alma.
Y penetró mi alma tanto que yo no tuve otra reacción sino que llorar inconsolablemente. Pero era un llanto de gozo y de alegría, no era un llanto de tristeza, que es muy diferente. Wow. Un llanto de gozo, de liberación. Yo me estaba liberando, yo sentí que yo me liberaba, que yo... Es más, me sentí, estaba llorando inconsolablemente, pero me sentía feliz. Eso, o sea, son sentimientos encontrados y son difícil de descifrar con palabras, pero de pronto es para que se pueda entender usted y quienes nos ven en este programa puedan más o menos tener una idea de lo que yo sentí en esos momentos. Pero lo que sí es cierto, que apenas el sacerdote dio la bendición, yo le dije a mi esposa, corre que nos vamos para la capilla de las hermanitas de los pobres. Nosotros vivíamos al lado del ancianato que tenían las hermanitas de los pobres o que tienen todavía. Salimos corriendo, buscamos el carro y nos fuimos. Llegamos antes que llegara la Virgen y cogimos las primeras bancas de allá de la capilla y estuvimos hasta altas horas de la madrugada, como las 2, 3 de la mañana, algo así. Y nos fuimos a casa, pero yo me fui como... Y su esposa no decía, ¿y este qué le pasó? Me imagino que ella pensaba, bueno, ¿y este qué le picó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? El hecho es que al día siguiente o esa misma noche yo le dije, entre otras cosas, yo no le iba a decir a ella que yo iba a ir a la Legión de María para complacerla. O porque yo tenía ya una necesidad o algo. Porque este encuentro con la Virgen a mí me había transformado y yo quería seguir con esta alegría. Yo lo que le dije es, ¿sabes qué? Yo sé que tú me has insistido en que vayamos a la Legión de María. La próxima vez te acompaño. Así, pero como una forma despectiva. Fría. Fría, sí. Pero que va, eso no era cierto. Yo sentía en mí algo que era indescriptible en esos momentos. Wow. Y recuerdo mi primera junta de la Legión de María. Recuerdo mi primera junta. ¿Y fue en qué año? En el año 95. Año 95. Y recuerdo que cuando entramos a uno de los salones de la parroquia nosotros sí íbamos, asistíamos, que es la parroquia de las Tres Ave Marías. Entramos al salón y yo ubiqué el sitio y dije, aquí es donde me voy a sentar, en el rincón allá, que estaba allá, en ese rincón, y nadie me ve, voy a pasar desapercibido, nadie me va a ver. Y yo cogí y me fui para allá por el último rincón mientras se organizaba. Cuando de repente empiezan a llegar los legionarios y comienzan a organizar las sillas todas pegadas a la pared. O sea que yo quedé en medio y todos los ojos y todas las miradas confluían en mí. Y yo escuchaba que decían, ay, ese es el esposo de la hermanita Nora, el esposo de la hermanita Nora, el esposo de la hermanita Nora. Y yo decía para mí, bendito sea Dios, y yo dónde me metí. Y yo que siempre había dicho que tengo unas viejas chismosas que no tienen... Y tenía razón, porque ahora están chismosas. Están rajando de mí. Pero ahí realmente comenzó mi camino de... bueno, no comenzó, continuó mi camino de peregrinación. Pero digamos que como que fue el primer llamado así fuerte. Sí. Fuerte a la fe. Bueno, fíjese usted que yo he tenido experiencias con la Virgen. Yo tenía 8 años, esto sí lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 8 años y yo iba de camino para mi escuela primaria, elemental, mi escuela elemental. Iba en el camino y entonces uno, cuando niño, yo recuerdo que yo pateaba cuanto piedras, botes, latas, lo que yo me encontraba, yo lo pateaba. Y de pronto veo un bultico y ¡pam! Y pateo y sale volando una imagen de la Virgen, que era la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pequeñita, así. De unas que tienen un material halógeno que alumbran en la oscuridad. Ellas absorben la luz del día y por la noche la reflejan. Yo tenía mi virgencita pequeña.
Estuve conmigo un tiempo de niño, luego se desapareció. Cuando nosotros compramos nuestro primer carro, yo recuerdo que salimos del dealer, del concesionario, y yo le digo a mi esposa, ya estábamos con los niños, y digo a mi esposa, vamos a pasar donde mi mamá. Entonces pasamos donde mi mamá, y mamá, mira el carro que compramos, hijo, te felicito, que esto, que lo otro. Tengo un regalo para ti, me dijo mi mamá. La Virgen, que yo había encontrado hacía años, cuando yo tenía 8 años. Y aparece la Virgen otra vez en mi vida, allí. Y esa Virgen estuvo conmigo en mi carro, muy parecida a esta, pero más pequeña, a esta virgencita que tenemos aquí. Ajá. La misma, pero más pequeñita. Oh. Y estuvo conmigo esa imagen de la Virgen durante unos años, en mi carro siempre. El día que nosotros nos vinimos a este país, bueno, el día anterior, fueron por el carro que lo vendí, y yo primero que hice, espérate un momentico, y he cogido la imagen de la Virgen y la guardé. No la vi más. Hace un tiempo estábamos en casa, mi segundo hijo vino, y él tiene, porque la niña, primero una perrita, porque la niña quería un perrito. Después la niña fue a un shelter y se hizo empatía con una gata, hermosísima esa gata. La gata, entonces tienen perros y gatos en su casa. Entonces cuando él viene a casa a visitarnos, viene él, su esposa, la niña, la perrita y la gata. Cualquier día vino y yo sentí un ruido en el closet de mi esposa. Ella tiene allí, en su closet tiene un armario pequeño también, guarda cosas. Y encima del armario tiene un altar con sus 400 santos. Si usted quiere conocer un santo, vaya a ese altar que ahí está. Ay, qué lindo. Y entonces un ruido, y fui, y la gata estaba subida por allá, no sé qué estaba buscando, y quebró, tumbó algo y quebró. Y estaban unos vidrios, y cuando yo veo así, la Virgen, que se había desaparecido, y estuvo allí, y allí está en ese altar, la imagen de la Virgen. Ya está viejita, pero allí está. O sea que yo salgo como conclusión que la Virgen siempre me ha protegido, siempre me ha guiado y siempre ha estado allí. Siempre lo ha acompañado. Me ha acompañado en toda mi vida. Y por eso es que mi vida no ha tomado un rumbo diferente al que normalmente pudo haber tomado si la presencia de la Virgen no hubiera estado conmigo. Wow. Sí. Y eso es más o menos. Luego ya vino la vocación al diaconado permanente, ¿no? Claro. Entramos al programa de formación. ¿Pero quién lo inspiró? ¿Cómo? ¿De dónde surgió la idea? ¿De dónde surgió la idea? Ajá. Esta es una buena pregunta. Cuando estábamos nosotros viviendo en Pensilvania, que llegamos a este país, nosotros vivimos en Pensilvania, en el noreste del estado, en una ciudad que se llama Scranton, que queda muy cerca de los Poconos. Uh-huh. En el invierno fría, qué cosa tan horriblemente fría. Y nosotros nos congregamos en una parroquia. Uh-huh. Y en esa parroquia el sacerdote, el pastor, el párroco no hablaba español. Pero había un diácono de la diócesis de la arquidiócesis de Nueva York que se había retirado, pero él seguía trabajando como capellán de una cárcel de máxima seguridad en el estado de Pensilvania. Entonces él se mudó a Los Poconos, en una casa en el campo con su esposa. Ya estaba retirado de su trabajo normal, pero seguía como capellán. Entonces la cárcel le quedaba más cerca. Y él iba de Los Poconos a Scranton, más o menos media hora, 45 minutos, dependiendo del tráfico, ¿no? y si había nieve o no. Los domingos. Y entonces él asistía al sacerdote y predicaba. Por lo general era el que predicaba. Nosotros, mi esposo y yo, nos hicimos amigos del diácono José Muñoz, se llama, ya está mayor. Una pregunta, ¿usted nunca
tuvo así ideas de seguir? No, pero yo recuerdo que este diácono una vez me dijo Ajá. que por qué yo no aplicaba el programa de diaconado permanente que se estaba abriendo, se iba a abrir en la diócesis de Scranton. Recuerdo que nosotros fuimos y hablamos con el párroco, el padre Kelly, y él incluso alcanzamos a llenar algunos papeles, pero por estas, yo realmente no recuerdo cuál fue la razón y eso quedó así. Pero digamos en su juventud o en algún momento nunca tuvo el deseo De ser diácono. Ajá. No, ¿y para qué? No, ¿y para qué? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Si viví mi vida tranquilo, feliz, sin complicaciones, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Claro, no. No, Gran ¿y para qué? No. Eso es. Y entonces lo invita. Y entre otras cosas, yo tampoco conocía la figura del diácono permanente. Oh, okay. No la conocía porque no era muy popular. Acordémonos que el diaconado se restablece en la iglesia a partir del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que comienza en el año 1962, cuando yo nací, y termina en el año 1965. Y después comienzan a establecerse los programas de diaconado permanente. De hecho, el primer país en tener un diácono permanente fue Estados Unidos. Oh, okay. Y es el país donde más diáconos permanentes hay. Y el programa de diaconado está muy bien establecido en las diócesis. Y no es por alabarnos a nosotros, pero nuestra diócesis, la diócesis de Arlington, está en el top en la nación en los programas mejor estandarizados para la formación de los diáconos. Este diácono José Muñoz me pidió que fuéramos, me interesó, yo nunca, no sé por qué no se dieron las cosas. Luego nos vamos a la Florida por cuestiones de trabajo, que me salió un trabajo en la Florida y nosotros nos mudamos a la Florida. Allá nos congregamos en una parroquia que es la Basílica de San Pablo en Daytona Beach. Allí recuerdo también hicimos empatía, allá donde nosotros hemos estado, hemos incluso fundado la Legión de María. No existía en Scranton, la fundamos. Estuvimos en la Florida, en la parroquia no existía la Legión de María, la fundamos también. Hicimos muy buena amistad y comunicación con el párroco. Cualquier día el párroco al final de la misa dice que van a venir una delegación de la diócesis de Orlando porque están interesados, bueno, en conseguir algunos candidatos para el programa de diaconado permanente, y vino también. Oh, mira lo que me dijo a mí el diácono José Muñoz en Pensilvania después de unos años. Yo recuerdo que fui a la reunión, fuimos 25 hombres, 25, de los cuales el único hispano era yo. Los otros eran americanos. Y fui el único que aplicó de mi parroquia. Oh, wow. Yo me acuerdo que yo me senté con el párroco, el padre Tim Daly, que es de esta área de Fairfax. Oh. Padre Tim Daly, y llenamos la aplicación, que era un mamotreto, así una cosa. Y la mandamos a la diócesis. Bueno, la parroquia la mandó a la diócesis. Yo fui aceptado en el programa y comenzamos. Yo comencé el programa de aspirantado y luego en el segundo año que ya fuimos admitidos al programa como candidatos, yo me moví para acá. También por cuestiones de trabajo, entonces abandoné el programa. Yo sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo, diácono. ¿Sí? Porque eso se vuelve tan bonito escuchar, porque es un testimonio para las personas que nos escuchan, para los jóvenes, para aquellos que tienen alguna inquietud. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el programa y vamos a continuar ya con la parte ya cuando usted entra ya al diaconado completamente. La formación. La formación, qué implica, qué tipo de diaconado, ¿verdad? Porque sé que está el transitorio, el permanente, qué actividades son las que hace un diácono. Tantas cosas que hay que hablar que de verdad, yo sabía que nos quedaríamos cortos porque es un tema tan interesante. Primero, conocer su historia.
Oh, gracias. Conocer ese testimonio, ese llamado que Jesús y María, ¿verdad? Siempre han tenido con usted, porque desde que nos comenta de que pues tuvo ese accidente de niño y que su abuela lo consagró a San Antonio. A San Antonio y teniendo en cuenta que San Antonio es un gran devoto, o fue un gran devoto a la Santísima Virgen María. Claro. Es más, de hecho, yo leo mucho las predicaciones de San Antonio, tengo libros que hablan de la vida de San Antonio, y él siempre en sus sermones, en sus homilías, mencionaba de alguna manera a la Virgen María. Okay. Por su devoción a la Santísima. No, es muy lindo escuchar su testimonio, pero pues por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar para que nos siga hablando ya a profundidad en el diaconado. Claro que sí, claro que sí. Perfecto, entonces si nos regala una oración para despedir el programa. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido venir nuevamente a este estudio y poder desarrollar este programa. Gracias por Maritza, por su amabilidad, su disponibilidad. Gracias a todas aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan por todas las plataformas de Radio María, y quienes siguen están suscritos a mi canal de YouTube. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre misericordioso y que podemos descubrir tu amor en nuestras vidas cada día, y es un amor infinito. Te pedimos, Señor, que sigas asistiéndonos con tu gracia para que nosotros, a través de tu gracia, no importa que seamos siervos inútiles, pero que podamos servirte de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos cada día, Señor. Y te pido, Padre Santo, la bendición para todos y cada uno de los que nos escuchen. El Señor esté con ustedes, con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y santa noche para todos. Bueno, les damos las gracias por su fiel sintonía y no olvide compartirlo, darle like, porque así nos ayuda mucho, y sobre todo sigan orando por nosotros y por nuestro querido diácono. Hasta luego. Que así sea. Amén.